Muy bien, colegas. Hoy vamos a revisar un tema que de verdad es de altísima rentabilidad, tanto para la clínica del día a día como para el UNACOM. Hablamos de las micosis invasoras. Y para que sea bien práctico, nos vamos a centrar en los tres grandes, los que sí o sí hay que dominar: aspergilosis, candidiasis y mucormicosis. Perfecto. Miren, esta es la hoja de ruta. Partimos con lo general, luego nos metemos de cabeza en cada hongo, uno por uno, y cerramos con un cuadro comparativo, que es ideal para el repaso final. Así que, empecemos. Ok, partamos por lo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una micosis invasora? Bueno, en palabras sencillas, son infecciones por hongos, pero no cualquiera. Son oportunistas y, ojo, tienen una mortalidad que asusta. Aquí está la definición un poco más formal: infecciones que se meten a los tejidos profundos. Pero quédense con esta palabra, que es el centro de todo: oportunistas. Estos hongos no son los malos de la película en una persona sana. No, no. Ellos esperan el momento justo, cuando las defensas bajan, para atacar. Y pueden venir de afuera, del ambiente, o incluso de nuestra propia flora. Listo. Vamos con el primer protagonista, Aspergillus. Y si hay que asociar Aspergillus a algo, es a un tipo de paciente muy específico: el que tiene una inmunosupresión profunda y sobre todo el paciente neutropénico. Entonces, ¿en quién tenemos que prender las alarmas? Miren, la neutropenia severa y prolongada. Piensen en un paciente oncohematológico posquimio de inducción. Ese es el escenario clásico, el número 1. Pero también, ojo con los trasplantados de médula ósea, los que usan corticoides a dosis brutales o los que ya tienen un pulmón dañado de antes. A ver, si se quieren llevar una sola palabra de Aspergillus, que sea esta: angioinvasión. Es la clave de su patogenia. A este hongo le fascina literalmente meterse a los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa cuando hace eso? Los tapa. Provoca trombosis, el tejido se queda sin sangre, se infarta, y de ahí viene esa necrosis con hemorragia tan típica que vemos. Y lo genial es que esto que acabamos de hablar, la angioinvasión, se ve perfecto en el escáner de tórax. Hay dos signos que son de libro y que hay que saber reconocer. Al principio vamos a ver el signo del halo. ¿Qué es eso? Es un nódulo con un vidrio esmerilado alrededor, que no es más que la hemorragia. Y más adelante, cuando el paciente empieza a recuperar sus neutrófilos, vemos el signo del aire en media luna, que es cuando el tejido necrótico se empieza a reabsorber. El diagnóstico entonces es un puzzle, no se hace con una sola cosa. Primero, la sospecha clínica alta en el paciente correcto, ¿cierto? El neutropénico febril. Segundo, el escáner con los signos que vimos. Tercero, le sumamos los biomarcadores, y acá el específico es el antígeno de galactomanano, que lo podemos medir en sangre o en el lavado broncoalveolar. Pero la confirmación, el gold standard, es la biopsia. Ver al microscopio esas cifras delgaditas con tabiques que se ramifican en un ángulo agudo, bien cerrado. Y para el tratamiento, la cosa es clara. El fármaco de elección, el que tienen que tener en la punta de la lengua, es voriconazol. Esa es la primera línea. ¿Hay alternativas? Claro. La principal es la anfotericina B liposomal, que la guardamos para casos más complejos, si hay resistencia o si el hongo se fue al cerebro, por ejemplo. Muy bien, dejamos Aspergillus y nos vamos al segundo, Cándida. Y aquí el switch es total. El escenario clínico es completamente distinto. Ya no pensamos tanto en un hongo que viene de afuera, sino en uno que vive con nosotros. Es flora endógena. Y el lugar donde se hace fuerte es el hospital, sobre todo la unidad de cuidados intensivos. Fíjense en los factores de riesgo. Calzan perfecto con este paciente de UCI. El número 1, por lejos, el catéter venoso central. Es la puerta de entrada. A eso le sumamos el uso de antibióticos, que matan a las bacterias buenas y le dejan el camino libre a la cándida. Cirugías grandes del abdomen, nutrición por la vena. O sea, el típico paciente crítico que lleva harto tiempo hospitalizado. El concepto clave acá es la candidiemia, o sea, cándida en la sangre. Y esto es un dogma que hay que grabarse a fuego. Un hemocultivo positivo para cándida nunca es un contaminante. Jamás. Siempre se trata como una infección grave que requiere tratamiento inmediato. Y el manejo tiene que ser rápido y ordenado. Punto 1. Iniciar tratamiento antifúngico al tiro. La primera línea hoy son las equinocandinas, como la caspofungina.
Punto 2. Y esto lo preguntan siempre. Sacar el catéter venoso central. Es fundamental para controlar el foco. Y punto 3. Buscar dónde más se pudo haber ido el hongo, las siembras metastásicas. Eso significa sí o sí hacer un fondo de ojo y una ecocardiografía. Pero, ojo, acá hay una trampa diagnóstica gigante. Resulta que en casi la mitad de las candidiasis invasoras, de las que están metidas en los órganos, los hemocultivos pueden salir negativos. Por eso no podemos confiarnos solo en el hemocultivo. Hay que tener una sospecha clínica muy alta y apoyarse en otros marcadores, como el beta de glucano, aunque no sea tan específico. Perfecto. Y llegamos al tercer hongo, mucormicosis. Este es más raro, no lo vamos a ver todos los días, pero cuando aparece es una emergencia de verdad. Es una infección fulminante, necrotizante, una verdadera carrera contrarreloj. Y el paciente tipo, el que tienen que asociar de inmediato a mucor, es el paciente diabético con una cetoacidosis. Esa es la asociación clásica, sobre todo para la forma que afecta la cara, los senos paranasales y el cerebro. También puede afectar a neutropénicos o a pacientes con mucho hierro en el cuerpo, pero la diabetes descompensada es el cuadro del libro. Y acá tenemos otra perla para el examen, la histología. ¿Cómo lo diferenciamos de Aspergillus? Es clave. Las cifras del mucor son muy distintas. Son anchas, como unos fideos gruesos. No tienen casi tabiques, se les dice cenocíticas. Y lo más característico de todo, se ramifican en ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Al examen físico hay un signo que es una bandera roja gigante. Si ven en un paciente de riesgo, como el diabético que mencionamos, una costra negra, una escara necrótica en el paladar o en la nariz, eso es mucormicosis hasta que se demuestre lo contrario. Y obliga a actuar, pero ya. El manejo de la mucormicosis se apoya en 3 pilares, y los 3 son igual de importantes y urgentes. Pilar 1. Antifúngico potente. Aquí la elección es anfotericina B liposomal a dosis altas. Pilar 2. Y sin esto no hay éxito. Cirugía. Un debridamiento quirúrgico agresivo. Sacar todo el tejido muerto. Y el pilar 3. Controlar el factor de riesgo. O sea, sacarlo de la cetoacidosis, manejar su diabetes. ¡Excelente! Ya revisamos los 3. Ahora, para que todo quede bien ordenado en la cabeza, vamos a ponerlos uno al lado del otro y comparar los puntos clave. Esto es oro puro para el EUNACOM. Miren esta tabla. Es el resumen perfecto. Partamos por el paciente. Neutropénico febril, pienso en Aspergillus. Paciente en la UCI, con catéter febril, pienso en Cándida. Diabético en cetoacidosis con una lesión negra en la cara, pienso en mucor. Luego, la biopsia nos da la confirmación. Hifas delgadas en ángulo agudo para Aspergillus, levaduras para Cándida e hifas gruesas en ángulo recto para mucor. Los biomarcadores nos ayudan, sobre todo el galactomanano para Aspergillus. Y fíjense, el tratamiento es totalmente distinto para cada uno, no se pueden confundir. Y para que no se nos olvide por qué estamos hablando de esto, miren la mortalidad. No estamos hablando de infecciones leves. Incluso con todo lo que hacemos, más de la mitad de los pacientes con aspergilosis o mucormicosis pueden fallecer. Y si la enfermedad se disemina, la mortalidad de la mucormicosis se dispara por sobre el 90%. Son números realmente impactantes. Y todo esto nos deja pensando a futuro, ¿no? Cada vez tenemos más pacientes inmunocomprometidos, por cáncer, por trasplantes, por nuevas terapias biológicas, y con ellos van a aparecer nuevos desafíos. Ya estamos viendo más resistencia a los antifúngicos, por ejemplo. Entonces la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser el siguiente gran reto en este campo? Sin duda, mantenernos actualizados y con una alta sospecha clínica va a seguir siendo fundamental.